Como bien sabemos, las regiones, idiomas y culturas de muchos países han pasado por un proceso histórico bastante largo para poder llegar a las culturas independientes y con una identidad muy marcada, como lo son las islas del Caribe, que tuvieron muchas influencias culturales externas para poder formarse en lo que son actualmente. En la época de la esclavitud, los africanos fueron esclavizados en las islas del Caribe y junto a ellos llevaron su música, religiones y tradiciones. Los grupos étnicos como los Akan, Congo, Ewe, Efik, Fon, Ibidio, Abimbundo y Yoruba dejaron sus expresiones culturales tangibles e intangibles, y la música caribeña como el reggae y el calipso tiene sus raíces en las tradiciones africanas traídas por los esclavos. Por parte de los europeos, ellos fueron los colonizadores que también dejaron su huella en las islas. Su cultura se mezcló con la africana, creando una rica diversidad cultural. Su arquitectura, la lengua, la religión y las costumbres europeas influyeron en la región. El Caribe es un crisol donde se yuxtaponen influencias culturales y sociales de diversas procedencias, indígenas, africanas, europeas y asiáticas. La transculturización mutua ha dado lugar a una identidad caribeña única, que combina elementos de todas estas culturas, y todos estos elementos fueron fusionados para crear una vibrante y única identidad cultural. Algunos ejemplos de estas influencias se ven en el ritmo y la repercusión, que gracias a las influencias africanas, la música caribeña como la salsa y el merengue incorpora ritmos y patrones de repercusión africanos. También se ven los instrumentos. El tambor, la marimba y el cajón son instrumentos de raíces africanas y que se utilizan en la música caribeña. Los europeos influyeron en la música por su música clásica, que influyó en la creación de géneros como el danzón y la contradanza. En religiones, los africanos sembraron la santería y el vudú. Estas religiones combinan creencias con elementos católicos y se practican en las islas caribeñas, junto con los orillas y espíritus africanos que son adorados en ceremonias y rituales. Los colonizadores europeos impusieron la religión del catolicismo, que se mezcló con las creencias indígenas y africanas. La gastronomía de parte de los africanos se ve reflejada en los ingredientes que son muy populares en las islas caribes, como el ñame, el arroz, el plátano y las especias. El rumbo, el sancocho y el mofongo son ejemplos de platos caribeños con influencia africana. Los europeos, por otro lado, introdujeron los cultivos como la caña de azúcar, el café y el cacao. Las tradiciones caribeñas como los carnavales y las celebraciones ancestrales tienen raíces africanas, y algunas comunidades caribeñas realizan rituales para honrar a sus antepasados africanos. Las fiestas religiosas como la Semana Santa y los eventos sociales como las reuniones familiares son parte de la tradición europea. En el lenguaje vemos la influencia de estas dos culturas. En el criollo, que es un idioma que combina elementos africanos, europeos e indígenas, se habla en muchas islas caribeñas y refleja la mezcla de las culturas. El caló es un dialecto con influencia gitana y española, presente en algunas comunidades caribeñas. Algunas expresiones y frases de orígenes africanos son limín, una expresión que significa relajarse o pasar el rato. Manje, del criollo haitiano, significa comer. Y por último, bemba, que se usa para referirse a una conversación animada o un chismorreo. Una festividad tradicional de las islas del Caribe es el carnaval. El carnaval se originó en Europa y fue llevado al Caribe durante la época de la colonización. Los esclavos americanos e indígenas también contribuyeron a su evolución. Se celebra en diferentes fechas según la isla, pero generalmente ocurre antes de la Cuaresma, marcando un periodo de alegría y exuberancia antes de la abstinencia religiosa. Es una mezcla de tradiciones religiosas católicas y rituales africanos fusionados con música, danza y expresiones culturales únicas. Los rituales y tradiciones del carnaval incluyen desfiles de comparsas, máscaras y disfraces, reina del carnaval, bailes y música. La vestimenta se caracteriza por sus trajes carnavalescos, llenos de color y brillos, y sus máscaras, que a menudo representan figuras mitológicas, animales o personajes históricos. La influencia de esta festividad en el lenguaje y expresiones cotidianas se pueden ver en Jump Up, usado en algunas islas para describir la euforia y la energía durante los desfiles y bailes del carnaval, y Bacanal, que significa alboroto o fiesta desenfrenada, y proviene de festividades carnavalescas. En resumen, las contribuciones culturales africanas y europeas en el Caribe han dado lugar a una entidad única y diversa en la región. La música, la religión, la gastronomía y las tradiciones
reflejan esta rica mezcla de influencias. El carnaval, con su historia, rituales, vestimenta y expresiones cotidianas, es un ejemplo vibrante de cómo estas influencias se fusionan para crear una celebración llena de vida y una identidad cultural única, alegre y festiva en el territorio.